Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarles y poder estar con ustedes. Les damos las gracias a toda la comunidad La Roca por acompañarnos y permitirnos estar con ustedes en esta predicación. Nosotros somos el matrimonio de la Cruz Caballero, mi esposo Juan Luis y yo soy Rocío. Nosotros pertenecemos a la comunidad de matrimonios Judá de la parroquia de la Santa Cruz. El día de hoy, queridos hermanos, les vamos a compartir este tema que es muy hermoso, que se llama el amor al prójimo. El objetivo de esta enseñanza es alentar a vivir el amor cristiano y poder distinguirlo de los falsos conceptos del amor. Y me gustaría iniciar compartiéndoles un poco acerca de la catequesis para el Encuentro Mundial de las Familias en el 2015, que nos comparte el arzobispo de Filadelfia, Charles Chiput, donde dice que la iglesia cree que Dios existe y que nos ama. Afirmamos esto porque hemos encontrado a Jesucristo y confiamos en Él. Esta confianza permite una relación en la que se revela y anuncia el plan de Dios para toda la creación. Confiado en este plan, podemos proclamar que todos y cada uno de los seres humanos están creados a imagen de Dios. Creemos que Dios nos crea con un propósito y para una misión. Y exactamente de este propósito para el cual fuimos creados, para que se revele el amor de Dios en la humanidad, que es el plan de Dios, que se revele su amor a la humanidad. Le vamos a hablar sobre la misión que nosotros tenemos para llevar este plan de revelación del amor de Dios, nosotros como cristianos. Y vamos a iniciar primero escudriñando lo que no es el amor humano. Y es que en la actualidad, hermanos, ¿cuántas veces no se escucha la palabra amor sobrevaluada? Es decir, dándole esta terminología a cosas que ni siquiera pueden acercársele a lo que es verdaderamente el amor. La podemos utilizar en tantas cosas como en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Y a veces solo podemos encasillar esta palabra a un solo tipo de amor, que en este caso es el eros. Por eso nos gustaría primero comenzar mencionándoles los tipos de amor que reconoce nuestra iglesia. Y es importante que nosotros como cristianos los conozcamos y sepamos cada uno de ellos a qué corresponde. Las tres palabras griegas para el amor son las siguientes. La primera de ellas es filia, y por filia se entiende el amor de amistad, el amor fraternal. Este viene retomando y profundizando en el Evangelio de San Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Es querer y soportar a alguien, así como lo menciona San Pablo en sus cartas. Y me gustaría que leyéramos primero, que busquen en su escritura la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 17. Y vamos a leerla. Los invito a que busquen ahí en su casa esta carta. Muy bien. Ya teniendo la carta de San Pablo a los Corintios, es importante, hermanos, que todos tengamos nuestra palabra cerca para que podamos por nosotros mismos ir escudriñando y ir viendo lo que el Señor quiere revelarnos a través de su mensaje. Muy bien, hermanos, vamos a leer la escritura. Y dice el verso 17 del capítulo 4. Para lo que les he enviado a Timoteo, hijo mío muy querido y cristiano de fiar. Él les recordará el estilo de vida que tengo yo como creyente en Cristo Jesús y que voy enseñando por donde quiera en cada iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes se dan cuenta, este amor filia que tenía San Pablo a Timoteo. Y dice la escritura que lo tengo como hijo mío.
Mencionábamos al inicio de esta palabra que es el que se entiende como el amor fraternal, es decir, el amor que usted puede tener con sus amigos, compañeros de trabajo, miembros de la familia, sus hermanos de comunidad. Y aquí lo podemos también ver cómo Jesús tenía este amor hacia sus discípulos. Muy bien, vamos a ver ahora el amor eros. Y el amor dentro del matrimonio es el amor dentro del matrimonio. En la Biblia tiene su origen en la bondad del Creador. Quiere elevarse en éxtasis hacia Dios, llevarnos más allá de nosotros mismos. Puede ser degradado a puro sexo, mercancía, una simple cosa que se puede comprar y vender. Y desafortunadamente, hermanos, como lo mencionaba mi esposa al inicio, el amor eros es el amor que más conoce la humanidad. Todo lo que viene en el nombre de amor, el mundo te lo quiere vender como si fuera un amor sexual. No puede haber amor sin un amor sexual, pero no. O superficial, que es donde actualmente, ¿verdad? Cuando les preguntamos a los jóvenes qué es el amor para ellos, a veces solo se reduce a decir algo superfluo, como amor a los objetos, a las cosas, al acumular, al tener. Así es, que ese podría ser en el amor filia, ¿verdad? Pero muy bien, vamos a enfocar el amor eros en la escritura, que lo podemos ver cómo Dios bendice el amor eros. Y podemos leer, ustedes sabemos que en el libro de los cantar, en el libro del cantar, se reduce un amor erótico entre la amada y el amado. Y vamos a leer unos versos nada más en el capítulo 7, del verso 6 al verso 9. Tu cabeza se levanta igual que el monte Carmelo. Tu cabello es como púrpura, que un rey enreda en sus entrañas. Qué hermosa y qué dulce eres, amor mío, qué delicia. Tu talle es una palmera y tus pechos los racimos. Dije, subiré a la palmera y recogeré sus vaitales. Tus pechos serán como racimos de uva y tu aliento un aroma de manzana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si se dan cuenta, hermanos, incluso hace rato un momento lo decía mi esposa, los jóvenes lo ven este amor eros como algo de una cuestión íntima antes del matrimonio. Y el amor eros es bendecido solamente dentro del matrimonio. Pero para que puedan dar frutos el amor filia y el amor eros, tenemos que entender que existe un amor ágape. Y el amor ágape es la naturaleza misma de Dios y proviene solo de Dios porque Dios es amor. Y me gustaría que ahí buscara en la primera carta de San Juan, el capítulo 4, en el verso 7 al 12. Y vamos a leer lo que dice San Juan. Los invito, como dice mi esposa, decía mi esposa, a que tengamos la escritura a la mano. Muy bien, encontrando ya este capítulo, vamos a leerlo. Dice la escritura, queridos, Dios es la fuente del amor. Hermanos, para que podamos vivir estos dos amores, el filia y el eros, debemos de ir a la fuente del amor. Amémonos unos pues a otros. El que ama es hijo de Dios y que conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, dice el verso 8. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si nosotros no aplicamos o no vamos a la fuente del amor en nuestro matrimonio, aunque estemos casados, el amor eros se vuelve nada más como un acto sexual, como puro sexo, como pura pasión. Y hace un momento mi esposa les decía que el amor no solamente es pasión, es mucho más que eso, ¿verdad? Y dice el verso 9, y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo, único al mundo, para que tengamos mi vida por medio de él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se dan cuenta ustedes, hermanos, el amor de Dios radica no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y yo leí hasta el verso número 10. Lo invito a que reflexione esta lectura. El amor ágape no es simplemente un impulso generado por emociones o sensaciones. Es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio. Esta es la razón por la cual Dios puede ordenar que amemos a nuestros enemigos. Así es, porque el amor ágape, como decíamos hace un momento, brota del amor de Dios. Es un amor sacrificado, es un amor que da todo sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, en este caso, en mi caso, a mi esposa, yo todo lo que hago por ella es sin esperar nada a cambio. Así como ustedes también en sus trabajos, en su relación más cercana, que es su familia, cuando aman, cuando están en la fuente del amor, esperan sin recibir nada a cambio. Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? Amen a sus enemigos. Nosotros no podemos amar si no vamos a la fuente del amor, como dice la primera carta de San Juan. Tenemos que ir a la fuente del amor, hermanos, para incluso amar a nuestros enemigos. El amor no se resume a un sentimiento, ni tampoco solo a la pasión, ni tampoco solo a la compasión. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no sabemos amar de la manera que Cristo quiere que amemos? Y es que hay veces, hermanos, que solo nos conformamos con lo bonito que se siente, con quedarnos parados solamente en el experimentar la emoción, aquel sentimiento. Pero bien sabemos, hermanos, que cuando estamos ya dentro de nuestro matrimonio o dentro de nuestra familia, no solo podemos vivir de las emociones y de los sentimientos, porque estos pueden ser volubles, sino el amor de pareja tiene que basarse y tiene que ser por decisión. Amar al otro por nuestra decisión, con todo lo que implica, con todo lo que él es y con todo lo que nosotros somos. Esto significaría que el mandamiento de Jesús, ámense como yo los he amado, muchas veces no lo vivimos en plenitud, por las diferencias, la ruptura, la falta de perdón, la competencia, incluso por pensar que con solo no hacerle daño a alguien, estamos cumpliendo este mandamiento del amor. Muchas veces el egoísmo solo nos hace vernos a nosotros mismos y no al prójimo. ¿Cuántas veces, hermanos, incluso dentro de nuestra propia familia, tenemos competencias, tenemos rivalidades, vamos creando rupturas y se van acumulando aquellas cosas en nuestro interior? Y eso nos hace darnos cuenta que verdaderamente entonces no estamos viviendo el amor de Dios, porque Jesús dice, ámense como yo los he amado. Y el amor de Jesús es inmenso, sin fronteras y sin barreras. Y es de la misma manera, hermanos, en la que nosotros tenemos que dar ese amor a quienes nos rodean. ¿Qué es el amor cristiano? El amor cristiano consiste en hacerle el verdadero bien a los demás por su propia decisión. Conoceremos el bien verdadero del hombre conociendo lo que es el ser humano. El ser humano está hecho para conocer, amar, decidir, sentir, darse a sí mismo. Ayudar al hombre a que realice estas actividades es ayudarlo a lograr su propio bien, a ser hombre.
El verdadero bien del hombre es conocer, amar, decidir y darse él mismo a los demás. Estas son las cosas que se puede hacer porque es un ser espiritual. Cuando el ser humano va viviendo todas estas cosas, se va dando cuenta de quién es él, de cuánto vale y de lo que puede hacerse en la vida. El verdadero bien de una persona está hacerse plenamente humano. Y ahorita les recuerdo las palabras que les leía a mi esposa de la catequesis del Encuentro Nacional de las Familias del Arzobispo de Filadelfia, y que decía que nosotros fuimos creados para una misión, que nosotros fuimos creados para revelar el plan de Dios, que es el amor. Y aquí claramente lo vemos en este texto. Nosotros, entre más humanos somos, más revelamos el amor de Dios. Por eso, cuando decimos la palabra inhumano, es decir, es una palabra que no revela, o es una persona que no revela el amor. El inhumano es el que no se preocupa por los demás, es el que busca causar daño, el que busca causar sentir mal a las personas, es el que no enseña a amar, sino solamente busca el abuso hacia los demás. En el trabajo, personas que son abusivas, que abusan de los empleados, que abusan de sus compañeros, en la familia, que abusan de la esposa, que abusan de los hijos, y esa parte lo vamos a ver un poco más adelante. En este contexto, hermanos, cabe mencionar que al referirnos a que el hombre, nos referimos precisamente al término de humanidad, no específicamente de algún género en específico. Es por esto que para que el hombre llegue a ser plenamente hombre, es necesario que él mismo trabaje para lograrlo. Si todo le es dado, el hombre no aprenderá para qué sirve él. Es decir, hermanos, tiene que costarnos, tenemos que esforzarnos para redescubrir nuestra misión y nuestro propósito. Amar es ayudar al hombre a que se haga ser humano. Darle las cosas hechas no es amarlo. Y quizá esto lo podemos ver muy fácilmente, especialmente aquellos que tienen hijos. Ustedes lo verán reflejado. Al niño no se le puede dar todo en esta vida porque es necesario que él camine en este camino de aprendizaje para que pueda ver por sí mismo sus capacidades, sus habilidades, todo lo que él puede lograr. Lo mismo es en nuestro caso, hermanos. Para que nosotros podamos amar, es necesario que nosotros vayamos redescubriendo primero el amor que Dios tiene hacia nosotros y cómo nosotros podemos darlo a los demás. El ser humano necesita experimentar el respeto y el amor de Dios, porque esto nos va a hacer conocer la dignidad. Nos va a llevar a forjarnos a nosotros mismos para poder experimentar nuestras capacidades. Lo que les decía ahorita y el ejemplo que ponía de los niños. Nosotros, hermanos, en el amor somos esos niños que conforme vamos creciendo, vamos experimentando cada día más el amor. Pero ¿qué sucede si nosotros en lugar de recibir amor, recibimos todo lo contrario? Pues difícilmente nosotros vamos a poder dar amor. Es por eso, hermanos, que es sumamente importante que durante este caminar primero conozcamos el amor de Dios, aquel amor que es ahora sí que ante todo, sin barreras y sin fronteras, para que nosotros así podamos darlo a los demás. Como dice mi esposa, y me encanta lo que mencionaba ahorita, el ejemplo del niño. O sea, es algo, porque el niño, cuando nosotros sabemos cuando es niño, pues recibe mucho amor, ¿verdad? Y el papá, porque todos fuimos niños, nuestros padres nos ayudan a crecer con seguridades, ¿verdad? Entonces, este ejemplo del niño es maravilloso porque nosotros podemos, ya que estamos en este amor cristiano, vamos a encontrar, como menciona mi esposa, en nuestro caminar, a muchos niños
que no hay que resolverles todo, sino enseñarles con amor a resolverles todo. El segundo párrafo nos habla sobre los enemigos. El amor a los enemigos debe también entenderse de esta manera. Aunque el enemigo nos trate mal, aunque no podamos tener buenos sentimientos para él, siempre tenemos que buscar su verdadero bien, ayudarlo a ser plenamente ser humano. Así es. Lo mencionábamos al inicio cuando mi esposa leía este extracto. Independientemente de cómo nos trate el mundo, independientemente que hayamos tenido muchas heridas por muchas personas en nuestro matrimonio, fuera del matrimonio, es decir, en el trabajo, con las amistades, con la familia, incluso dentro de nuestra comunidad, tenemos que saber amar al hermano, perdonar al hermano, porque nosotros también no conocemos sus heridas para que hayan causado heridas en nosotros, sus comportamientos. Es por eso, hermanos, y a lo mejor muchos hemos escuchado, que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Y verdaderamente cuando a veces nos tomamos el tiempo de conocer la historia difícil que viene detrás de algún hermano de comunidad o de un compañero de trabajo, es entonces que podemos comprender la raíz del por qué él actúa de cierta manera. Entonces, aquí es donde más podemos nosotros orar por él, pedir por él y desear el bien para él. Ahorita que mi esposa menciona a las personas difíciles, que son difíciles de amar, ¿verdad? Por sus temperamentos, su carácter, su forma de actuar, son difíciles de amar. Incluso no tienen que ser nuestros enemigos, tienen que ser difíciles por su característica, por su esencia. Recuerdo en este momento una formación de nuestra hermana Lina y nuestro hermano León, que son los coordinadores nacionales de la renovación carismática, en el libro del discipulado, que es un curso que se los recomendamos. Y nuestra hermana habla aquí del discípulo incómodo, es decir, aquel hermano que no es bien visto en la comunidad por sus acciones. Y dice nuestra hermana Lina y nuestro hermano León que es más fácil, muchos coordinadores, muchos servidores, mencionan nuestro hermano León y nuestra hermana Lina, que la acción más que se ve más en las comunidades es el rechazo, es sacarlo de la comunidad, es sacarlo de su servicio. ¿Por qué? Porque no somos tolerantes, porque no somos pacientes. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, porque nosotros, servidores, coordinadores de grupos, que ya hemos vivido una experiencia de Dios, no estamos en la fuente del amor. Si usted hoy dice, no soy tolerante hacia el prójimo, es porque no está adherido a la fuente del amor, porque Dios es amor. Incluso lo vamos a ver, lo que estamos hablando ahorita, lo que es la paciencia, pero lo vamos a hablar con detenimiento. En la primera carta a los Corintios, yo lo invito a que tenga ahí la escritura, a que la busque. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el verso 4 al 7. Yo le invito a que busque su escritura y que leamos todos juntos esta palabra de Dios. Y vamos a leer primero lo que nos dice San Pablo en el canto al amor. Vamos a leer el verso 4 al verso 7. El amor es compasivo y servicial. El amor nada sabe de envidia, de jactancias ni de orgullo. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En otras traducciones dice al final, el amor
lo soporta todo. Pero vamos a leer primero la primera expresión de San Pablo en la primera carta a los Corintios es la paciencia. No podemos amar al prójimo si no somos pacientes con ellos. Y su última expresión, de la cual leíamos en el verso 7, es una palabra griega que es macrotemei. Algo bien importante, vamos a hacer un paréntesis aquí. Esta parte de la enseñanza la sacamos de la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor. Y buscamos algunas referencias como la catequesis al encuentro mundial de la familia, como la exhortación, la alegría del amor, Amores de Tea, y también buscamos en otra enseñanza de nuestra hermana Marilyn Kramer, que es predicadora carismática internacional. ¿Por qué es la importancia de esto? Para que conozcamos diferentes fuentes de lo que nos dice tanto nuestro movimiento de la renovación carismática como nos lo dice nuestra iglesia acerca del amor al prójimo. Pero bien, retomemos la enseñanza. Entonces decíamos que en el Amores Laetitia menciona el término marketemai, que algo bien importante, hermanos, hoy todos vamos a aprender de la primera carta de los Corintios algunos nombres griegos de cómo se menciona este canto al amor. Y dice que la expresión marcotemai, que traducido es todo lo soporta. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo empieza la carta al amor? Empieza con el amor es paciente. ¿Y cómo termina? El amor todo lo soporta. No podemos ser pacientes si no lo soportamos todo. La base del amor está en la paciencia. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertimos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de proteger los impulsos y la familia en un campo de batalla. Si tú, hermano, eres de las personas que todavía no eres paciente, que todavía no soportas a los demás, es donde tú dices, ¿qué tengo que hacer? Y todo esto está basado en el amor. Tenemos que irnos a la fuente del amor, como lo hemos estado reiterando en cada momento. Irnos a la fuente del amor para cultivar nuestra paciencia. Irnos a la fuente del amor para que nuestra familia no sea un campo de batalla. Y esto lo vemos en el Amores Laetitia, en el número 91. También, hermanos, en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? En todo esto que nos ha estado compartiendo mi esposo acerca de la paciencia y de todo lo que soporta, viene también deslindada la actitud de servicio, que es la palabra geristatai, que es única en toda la Biblia, derivada de gerestos, que significa persona buena que muestra su bondad en sus obras. Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás, indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial. La actitud de servicio, hermanos. Muchas veces queremos solo tener la paciencia, pero dentro de ella no somos serviciales. También dentro del amor está este querer servir a los demás. Y lo vemos algo tan sencillo, hermanos, pues dentro de nuestras familias. El que siempre busca ayudar, aquel que está para todos, aquel que busca, ojo, no solucionarle los problemas, sino ayudarle a que vea las soluciones que tiene frente a él y de esta manera
que él mismo descubra cuál es el camino que quiere seguir. En este caso, por ejemplo, pues en nuestro matrimonio, ¿cuántas veces nuestro esposo, verdad? O nosotras mismas, mujeres, buscamos ser serviciales, el buscar ayudar, el desvivirnos por ayudar a nuestro esposo cuando lo vemos especialmente en alguna situación complicada, en alguna situación que quizá está fuera de nuestro alcance, pero queremos hacerlo todo para poderles ayudar. Incluso lo hacemos también a través de nuestra oración, porque el ser servicial también significa preocuparnos por las necesidades espirituales del otro, incluirlo en nuestras oraciones, incluirlo en nuestros sacrificios diarios, en nuestros ofrecimientos, para que esa persona que está pasando por alguna dificultad logre llegar al otro lado de la mejor manera. Algo que aquí me gustaría que mencione mi esposa, y se me viene a la mente, a nosotros como varones, esposos, a veces abusamos de la actitud de servicio de nuestras esposas. Y si hacemos esto, hermanos, no estamos actuando correctamente, porque la actitud del servicio es tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa hacia el esposo. Otra palabra que viene en este canto al amor es que dice, el amor no sabe de envidias. Y lo que nos dice la exhortación apostólica de la alegría del amor en el número 95 dice que tenemos que sanar la envidia. La palabra celoi, que significa celos, envidia, significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Y me gustaría que leyéramos ahí en sus casas, y si tú estás casado, lean juntos esta escritura. En el verso 9 del capítulo 7. Posteriormente, en el verso 9 del capítulo 7. Posteriormente, los hijos de Jacob tuvieron envidia de José y lo vendieron como esclavo con destino a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros vemos, hermanos, que incluso dentro de la misma familia existe la envidia. Pero algo que no sabían los hermanos de José, que ellos actuaron con envidia, pero que Dios bendijo a Josué. Nosotros ya sabemos la historia de él. Nosotros ya sabemos cómo José fue bendecido por Dios en Egipto. Muchas veces, cuando nosotros actuamos por envidia dentro de nuestro matrimonio, por la competencia, que le está yendo bien a nuestra esposa, o viceversa, la esposa al esposo, o los hermanos sienten envidia porque le va a uno mejor en la escuela, o porque sentimos envidia en el trabajo, porque al compañero le va mejor, o porque sentimos envidia incluso. Acuérdense que estamos hablando del prójimo, ¿verdad? Sentimos envidia al prójimo, sentimos envidia a nuestro hermano dentro de nuestra comunidad o a nuestro hermano dentro de nuestro movimiento, porque el Señor le ha regalado ciertos carismas, ciertos dones, lo invitan a servir. Lo que no sabemos nosotros, hermano, de que todo eso, si a la esposa le va bien, si al hijo le va bien en la escuela, si al compañero le va bien en el trabajo, es por bendición de Dios. Si al hermano le va bien en su llamado al servicio, es por bendición de Dios. Nosotros hemos estado dando una formación y estamos hablando exactamente sobre este tema, sobre el discipular, y nosotros decimos algo bien importante, hermanos, que tenemos que distinguir cómo Dios bendice en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, cómo Dios bendice los carismas en este caminar. Y cuando Dios te llama a servir, bendice tu carisma. Y podrá la mano del hombre detener o querer detener, porque mi esposo y yo hemos sido testigos muchas veces cuando la mano del hombre quiere detener el llamado de Dios, pero ante la mano de Dios no hay ninguna mano humana que pueda detener este llamado. Así que nosotros, hermanos, no estamos llamados a envidiar, sino nosotros estamos llamados a amar.
También aquí, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, nos habla San Pablo precisamente de el amor no es jactancioso, no alardea. Es por eso el siguiente punto, hermanos. El término perpetuai quiere referirse a que quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente, pisituai, es muy semejante porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. Se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o sabio. ¿Cuántas veces, hermanos, y meditemos un poco en nosotros mismos, cuántas veces no queremos agrandarnos frente a otras personas porque creemos que lo sabemos más, que sabemos más, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o en el ámbito también de nuestra comunidad, en el ámbito espiritual? ¿Cuántas veces no nos agrandamos y además alardeamos por los conocimientos que tenemos? Y dejamos que nosotros seamos el centro. Cuando el amor, hermanos, nos hace ver que nosotros no somos el centro, sino que nosotros nos centramos en los demás, en el escucharlos, en el de ver sus aflicciones, en el de ver sus dudas. Y si en nosotros está el ayudarlos a resolver, no es para engrandecernos nosotros, sino por el contrario, para engrandecer al otro. Y ver, hermanos, que cuando el otro se engrandece y crece y madura en el amor al Señor, nosotros también lo hacemos, porque hemos dejado una parte de nuestro amor en Él al compartir nuestros conocimientos, al compartir nuestras experiencias, al compartir incluso el escucharlos. Porque cuántas veces no nos deshacemos nosotros por estar compartiendo más, cuando quizá el otro es el que tiene una gran necesidad en ese momento. Pablo usa este verbo otras veces, por ejemplo, para decirnos que la ciencia hincha, pero el amor, en cambio, edifica. A veces tenemos demasiados conocimientos, hermanos, pero si no los damos con amor, no va a edificar. No va a edificar a nuestro cónyuge, no va a edificar a nuestros hermanos de comunidad, no va a edificar a nuestro compañero de trabajo. Muy bien, vamos a ver otra palabra que viene en la primera carta a los Corintios. Amabilidad. Amar también es volverse amable, y allí toma sentido la palabra asgemonei. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos, ni rígidos, detesta hacer sufrir a los demás. Es decir, el que es amable es el que trata con delicadeza a los demás. Yo me pregunto el día de hoy, ¿cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo le gustaría que usted lo tratara? Si usted es amable, es porque está adherido a la fuente de Dios. Si usted es amable con sus hermanos de comunidad, es porque está adherido a la fuente de Dios. Si usted es amable con sus compañeros de trabajo, es porque está adherido a la fuente de Dios. El otro punto, hermanos, a tocar aquí es el desprendimiento. ¿Cuántas veces nos toca o nos puede demasiado el desprendernos, el despojarnos de algo que significa mucho para nosotros? O bien, incluso en nuestros bienes materiales. Hace poco, cuando iniciaba este momento de la pandemia, en nuestra comunidad veíamos la necesidad que surgía en muchos hermanos que se habían quedado sin trabajo, que se habían quedado sin empleo en ese momento.
Pero la verdad es, hermanos, que cuando nosotros vamos caminando en este aprendizaje del amor y vemos el sufrimiento del prójimo, buscamos ayudarlo. Y nosotros lo veíamos palpable porque veíamos la necesidad de los demás y comenzamos a buscar el apoyarlos, ahora sí que sin mirar a quién, ¿verdad? Hacer el bien sin mirar a quién es algo que nos enseña el Señor, a compartir de lo que nosotros mismos tenemos en nuestro hogar para que al otro no le falte. Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades dicen que se desprendían. Y nosotros amamos, es tiempo también de desprendernos. Como lo dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 4. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Palabra de Dios. Sin violencia en el interior. Ahora aparece otra palabra, la parasignetai, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna y una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y nos termina aislándonos. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, verso 5. Y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios o no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal, dice Romanos 12:21. Y algo que también nosotros vemos, que incluso en este tiempo de pandemia, cómo hay violencia en interior en el matrimonio, cómo hay violencia entre los hijos, cómo hay violencia incluso verbal con los compañeros de trabajo, incluso con los hermanos, incluso dentro de la comunidad, que a veces vemos a aquel que nos cae mal y nos damos la vuelta porque no lo queremos evitar. Ahí donde está la paciencia, como lo veíamos al inicio, donde está el soportar con amor a aquel, como nos mencionaba nuestra hermana León y nuestro hermano León, nuestra hermana Lina, en el discipulado. Tenemos que crecer en el amor para soportar incluso a aquellos sin violencia, a quien no nos cae tan bien. El amor no es rencoroso, eso también lo vemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, hermanos. Y lo contrario de lo que es el rencor, podemos encontrar el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona. El que nosotros a veces, hermanos, acumulemos resentimientos, rencor en nuestro corazón, lo único que hace es alejarnos de experimentar el verdadero amor de Cristo. Porque si nosotros leemos en San Lucas, en el capítulo 23, verso 34, donde el mismo Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí mismo nosotros experimentamos el perdón de Jesús, cómo desinteresadamente Él, incluso en el momento en el que está siendo atacado, ¿verdad? Él lo único que hace es perdonar. Nosotros, hermanos, tenemos que ser también perdonadores, que no sea algo difícil el otorgar el perdón en nuestra familia, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, y que por el contrario seamos personas libres, libres cuando otorgamos el perdón y cuando también lo pedimos, hermanos, cuando reconocemos que hemos hecho algo en contra de alguien más. Algo aquí que menciona mi esposa sobre el perdón. No sé quiénes hayan visto la última película del Guasón. Hay una frase del Guasón que se da durante la película que dice que si el mundo supiera lo que trae la persona que está a su lado, las heridas que traen, no los tratarían de la manera que son tratados, es decir, de una manera mala, incorrecta. Porque nosotros, hermanos, cuando llega un hermano de comunidad
o en nuestro hogar o en nuestro trabajo. No sabemos el comportamiento de nuestra esposa si tuvo algún día malo en la escuela, o no sabemos el actuar de los hijos si tuvieron algún día malo, o nuestros compañeros de trabajo si tienen problemas en su casa. No lo sabemos. Y así, aún nosotros siendo cristianos, no perdonamos esas acciones, pero porque el Espíritu Santo no le damos la libertad para que nos revele por qué un hermano, un compañero de trabajo, nuestra esposa, está actuando o intentó herirnos en el día. Las últimas dos, vamos a leerlas un poco más rápidas. Dice, alegrarse con los demás. La palabra es sillererei de aletea, que se regocija con la verdad. Es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras, cuando una persona que ama puede hacer uno bien a otro, cuando ve que el otro le va bien en la vida, lo vive con alegría. De ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con la alegría. Eso lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios 9, capítulo 9, verso 7. Esto, alegrarse con los demás, es lo contrario de lo que yo les explicaba de la envidia. Si a un compañero del trabajo le va bien, gloria a Dios, porque se lo merece su esfuerzo. Si a mi esposa le va bien en su trabajo económicamente, gloria a Dios, porque beneficia a nuestro hogar. Si a un hermano de comunidad el Señor le regala carismas o lo invitan a servir a diferentes comunidades, gloria a Dios, porque está llevando el mensaje a Dios que yo no puedo llevar en este momento. En lugar de envidiar, vamos a darle gloria a Dios cuando Dios provea a alguien que nosotros no nos está proveyendo a nosotros, y no porque no nos los merecemos, sino cada uno es por el esfuerzo, por la apertura, el esfuerzo hablando en el trabajo, el esfuerzo hablando dentro del matrimonio, o la apertura al Espíritu Santo hablando dentro del servicio. El amor lo disculpa todo, no tiene en cuenta el mal. Implica, hermanos, limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. ¿Cuántas veces nosotros o nuestra lengua, verdad, hay que a veces amordazarla? Porque incluso nosotros mismos nos decimos palabras hirientes en el día. Cuando cometemos algún error o cuando incluso, ¿verdad?, se nos pasa algún pendiente en nuestro trabajo, pues incluso hacia nosotros mismos pues nos enojamos y a veces nos juzgamos tan duramente que se nos queda guardado también en nuestro interior. Y si esto hacemos con nosotros mismos, hermanos, ¿qué no podemos hacer con los demás? Pues muchísimo más, ¿verdad? A veces soltamos nuestra lengua hasta que nos cansamos de decirle al otro, ¿verdad? En juzgarlo, en condenarlo incluso. Pero algo que se nos olvida, hermanos, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No podemos nosotros lanzar una acusación hacia un hermano, porque nosotros mismos a veces no estamos libres de eso. Así que el amor lo disculpa todo y a veces hay que guardar silencio y saber con prudencia utilizar nuestra lengua, y que siempre sea para edificar y no para destruir. La misión del amor. Dios obra a través de nosotros. Nosotros tenemos una misión. Estamos en el mundo con un propósito: recibir el amor de Dios y demostrar el amor de Dios a los demás. Dios busca sanar un universo quebrantado. Nos pide que seamos sus testigos y ayudantes en esa obra. Esto lo vemos en esta catequesis. Hermanos, si nosotros queremos un mundo ya no quebrantado por el odio, tenemos que ser testigos del amor donde no lo hay. La palabra de Dios. Y algo bien importante aquí, hermanos, es que en la Escritura, como veíamos desde el inicio de la formación, desde el plan de Dios, es que conozcan su amor,
es que conozcan que tenemos un Padre amoroso y estamos llamados a amar a los demás como Él nos ha amado. Su amor es el modelo que tenemos que seguir. Jesús nos mandó. Este es el mandamiento mío, que nos améis unos a los otros como yo lo he amado. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 12. Su amor nos trajo la salvación, y la salvación que nos da Jesús es darnos plenitud humana. Hace rato hablábamos de lo que significa ser humano. Es vivir la plenitud de la plenitud de ser hijos de Dios. Como decía mi esposa, la palabra humana se refiere a la humanidad. La Sagrada Escritura da contenido y forma y significado del amor. La historia comienza cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, por haber sido creados. En otras palabras, por haber sido creados por la comunión. Es decir, fuimos creados en común unión. Aprendemos que el amor es nuestra misión. En síntesis, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Es lo que mencionábamos hace un momento. Eso nos lo dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas, que el modo de amar de Dios, lo repito, se convierte en la medida del amor humano. Entre más ame usted, más humano se convierte. Entre más ame usted, más refleja a Dios, porque nosotros fuimos, recuerden, creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros no amamos, reflejamos una imagen desfigurada del amor de Dios. A continuación, hermanos, presentamos bíblicamente, a través de la palabra, algunas imágenes del amor de Dios. El amor de Dios como padre, como pastor, como una madre que consuela a sus hijos, como un amigo que se sacrifica al dar su vida por los demás, como un maestro que nos enseña a amarnos y a servirnos mutuamente como prójimos, como un labrador que nos cuida hasta que demos frutos. Aquí les dejamos las citas bíblicas para que ustedes puedan reflexionarlas. ¿Cómo hacer para vivir el amor cristiano? Antes que todo es necesario decidirnos a amar al prójimo. Pero para poder amar al prójimo, primero tenemos que amarnos a nosotros. Yo le pregunto el día de hoy, ¿quién es su prójimo? Nosotros lo sabemos, que es la persona que está más cerca a nosotros, que primero es su familia, después sus hermanos de comunidad, sus compañeros de trabajo. Esto quiere decir comprometerse a amar a los que de alguna manera nos necesitan, sean familiares o no familiares, amigos o enemigos, compañeros de trabajo o personas ajenas a él, agradables o desagradables. Toda persona por lo que podemos hacer algo que le facilite o ayude a mejorar como ser humano es un candidato a recibir nuestro amor. Es decir, hermano, toda persona que se acerque a nuestro camino es un candidato a recibir nuestro amor. Y quiero platicarles rápidamente un testimonio del padre Ernesto Caro que nos compartió en una homilía hace como 2 años y que Dios trae a mi corazón en este momento. Él comentaba que en una ocasión, en un invierno, él iba saliendo de su casa a una junta y que vio a un hermano que estaba afuera muriéndose de frío, un indigente, y que él vio su reloj y dijo, se me hace tarde, y se fue, pero que luego Dios puso en su corazón que ese hermano necesitaba de él en ese momento, aunque no lo conocía, y que él teniendo tantas chamarras, tantos suéteres, no fue capaz de regresarse por uno. Él no los compartía en esta homilía con su corazón quebrantado. Y él nos decía que a partir de ese momento, a pesar de que tenga prisa, haz un espacio, porque ahí está Dios. Y yo recuerdo que ese testimonio me impactó tanto que como estábamos en invierno, tiempo después, unos días después, vi a un hermano en una situación similar, en un crucero llegando a mi trabajo. Era una persona que vivía de la caridad y que estaba
completamente ciega. Y mi esposa y yo siempre que nos los encontrábamos, nos auxiliábamos. Pero en ese momento yo bajé mi cristal y le dije al hermano que sí que necesitaba, que no fuera dinero. Y él me dijo, necesito una chamarra. Y Dios me recordó ese testimonio, lo que comentaba el padre Ernesto. Y al día siguiente, cuando yo iba rumbo a mi trabajo, llevaba no una chamarra que ya no me quedara, ni una chamarra inservible. Le llevé una chamarra que yo amaba y se la di con amor, porque realmente ahí estaba Dios, en ese hermano, en ese prójimo. Así es, hermanos. Y cuando nosotros queremos vivir el amor cristiano, precisamente implica el darlo todo de nosotros, el poner al servicio de otros, ya sea nuestra inteligencia, conocimientos, nuestras habilidades, implica también dar el tiempo, incluso el dinero, los bienes, amistades, todo según las posibilidades de nosotros, la salud y dejar todo esto a disposición del verdadero bien de nuestro prójimo. Y a veces esto lo vivimos, hermano, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a veces tan sencillo, hermanos, con compartir nuestra fuerza espiritual, porque eso también es algo que nosotros ponemos al servicio de los demás. Cuando alguien necesita una palabra de consuelo, cuando alguien simplemente necesita un abrazo por la situación que está atravesando, eso también implica el ser cristiano y el regalar el amor que nosotros hemos recibido por parte de nuestro Padre Dios. Algo importante, hermanos, que para sanar nuestro egoísmo es no esperar el reconocimiento de los demás o recompensa por amarlos. Es como pedir algo a cambio cuando damos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿verdad? Si pedimos una retribución por tanto amor que le damos a nuestro esposo o a nuestros padres, pues no, ¿verdad? Es algo que simplemente lo damos y no esperamos nada a cambio, porque el amor es gratuito y así debe de serlo, sin pedir nada a cambio. Dios nos amó y pide nuestro amor, es para nuestro bien y no para su satisfacción. Amén. Y algo bien importante, como vemos aquí, el amor al prójimo es nuestra medida de nuestro amor a Dios. Y nos lo enseñó nuestra Santa Teresa de Calcuta. Ella sin tener nada buscó para darle a los demás. Y me gustaría que viéramos en un momento más, les vamos a proyectar un video de su santidad, el santo Juan Pablo II, que donde nos ama y donde nos dice que el amor es capaz de vencer todo. El amor, cuando estamos enraizados al amor, cuando estamos enraizados a la fuente del amor, es capaz de vencer todo. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible
con su seguimiento. Toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. Como vemos, hermanos, en palabras de San Juan Pablo II, el amor lo puede todo. Usted y yo fuimos creados en el amor. Usted y yo fuimos creados para ser testimonios de Cristo. Y algo que me impacta de este discurso es que aunque Cristo se veía sin fuerzas en la cruz, aún así Cristo venció. Y usted, hermanos, aun cuando sienta que está como Cristo en la cruz, el amor va a vencer, porque nosotros, usted y yo, estamos en la fuente del amor, porque nosotros ya no vivimos en el odio, ya no vivimos en el resentimiento, vivimos en el amor en Cristo. Y si nosotros vivimos en el amor en Cristo, vamos a crear un mundo, una sociedad mejor, llena no del amor mundano, sino llena del amor ágape. Dejemos, hermanos, de ser administradores del amor, sino convirtámonos más bien en conductores del amor, que acerquemos el amor a aquellos a quienes no lo conocen. Nos ha dado un gusto, hermanos, estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Pedimos bendiciones para cada uno de sus familias. Y pedimos también que no se olviden de orar por nosotros, sus hermanos Rocío y Juan Luis. Muchas gracias, bendiciones y esperamos verlos pronto.